Bueno, buen día jóvenes. El día de hoy les voy a hablar sobre la carga y descarga de un capacitor. Es decir, voy a hablarle de circuitos RC. Esos circuitos RC son circuitos resistivos capacitivos. Se llaman así circuitos RC. Este circuito RC está constituido claramente, como su nombre lo indica, por un resistor y un capacitor. Miren este circuito, tengo una batería, tengo un resistor y tengo un capacitor. Los tres elementos están conectados en serie, ¿sí? Y además tenemos un interruptor. El interruptor está abierto, en este instante no hay circulación de corriente, no hay nada, ¿cierto? Ahora vamos a analizar qué sucede en el instante que yo cierro ese interruptor. Comienza a circular una corriente. ¿Qué le pasa a este capacitor? Comienza a cargarse. ¿Cómo se va a cargar? Es lo que vamos a analizar. ¿Cómo vamos a analizarlo? Vamos a partir de las reglas de Kirchhoff para hacer el análisis de nuestro circuito. Como dijimos, el circuito está constituido por una batería, un resistor y un capacitor. Son nuestros elementos. Son nuestros elementos del circuito. Si nosotros aquí tendríamos este resistor R, una capacitancia C y una FEN, ¿sí? Recuerden que este es el terminal positivo y este es el terminal negativo de la batería. Si nosotros aplicamos las reglas de Kirchhoff, aplicando la ley de Kirchhoff de los voltajes, que nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla, en un lazo cerrado, es igual a ¿cuánto? A 0, ¿cierto? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, tendríamos lo siguiente, que comenzando en este punto, vamos a hacer sumatoria de voltajes, sería menos la FEN más el voltaje del resistor más el voltaje del capacitor, es igual a 0, ¿cierto? Volviendo al nodo donde comencé. Entonces sería menos la FEN más el voltaje del resistor más el voltaje del capacitor. Cerrando mi malla, esto es igual a 0. Ahora reemplazo. Si nosotros recordamos, el voltaje del resistor aquí es igual a la corriente que circula por el resistor más por la resistencia, ¿cierto? Aunque esta corriente debería colocarla en minúscula para indicar que está cambiando en el tiempo. Entonces vamos a colocarla en minúscula y por R. Más el voltaje en el capacitor. Pero recuerden que el voltaje del capacitor sería igual a Q sobre C. Y esto es igual a 0. ¿Por qué el voltaje del capacitor es igual a Q sobre C? Porque recuerden que la capacitancia es igual a Q sobre C. Q sobre B. Si de esta ecuación yo despejo la diferencia potencial, esa diferencia potencial en el capacitor va a ser igual a la carga sobre la capacitancia, ¿sí? Por eso es que el voltaje en el capacitor es igual a esta expresión. Entonces, lo otro que debemos recordar es que la corriente en función del tiempo es igual a la variación de la carga por unidad de tiempo. La corriente es la variación de la carga por tiempo. Ahora resulta que si a mi ecuación, vamos a llamarla ecuación 1, esta ecuación 1 yo la derivo con respecto al tiempo, en mi ecuación 1, ¿qué va a suceder? Que esa ecuación 1 me va a dar esta expresión. Si derivo el primer término sería menos la derivada de la FEN con respecto al tiempo, ¿sí? Más la derivada de la corriente con respecto al tiempo por la resistencia más la derivada de la carga con respecto al tiempo por 1 sobre C, ¿cierto? Perdonen mi caligrafía. Esto es igual a 0, ¿sí? Ahora, si a ambos lados de la igualdad los multiplicamos por menos 1,
y analizamos que este término, el primer término, ¿cuánto nos daría? Ese primer término nos daría 0 porque la phi es una constante, entonces esto daría 0, ¿cierto? Además, que nos daríamos cuenta que la variación de la carga con respecto al tiempo, ¿qué es? Es la corriente, ¿verdad? Es decir, que este término lo voy a reemplazar por corriente. Y al multiplicarlo, cada uno de estos términos por menos 1, me quedaría de la siguiente forma. Quedaría la derivada, vamos a terminar con el mismo valor, el mismo color, perdón, la derivada de la corriente con respecto al tiempo por la resistencia es igual a menos la corriente por 1 sobre C. Recuerden que lo que hicimos fue reemplazar este término por la corriente y la pasé de este lado de la igualdad. Por eso queda negativo, ¿sí? Y este término quedó de este mismo lado de la igualdad. ¿Cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer separación de variables. Entonces, vamos a utilizar otro color aquí para separarlo. Se vea todo más estético. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros analizamos separando nuestras variables, tendríamos que la ecuación nos quedaría de la siguiente forma: la derivada de la corriente con respecto, pasando esta corriente de este lado y el dt de este lado, o sea, haciendo separación de variables, nos quedaría la corriente sobre I es igual a menos dt sobre R por C, ¿cierto? Entonces, si esa misma expresión la integramos de ambos lados de la igualdad, tendríamos como resultado, ¿sí?, sería la integral derivada de la corriente con respecto al de sobre I es igual a la integral de dt sobre R por C, que el signo negativo, ¿cierto? Entonces, ahora, en un tiempo t0, esto va a tener una corriente 0, I sub 0. Y en un tiempo t, esto va a tener una corriente I, ¿sí? En un tiempo 0, vamos a tener un I sub 0. Y en un tiempo t, vamos a tener una corriente I. Al integrar de ambos lados de la igualdad, tendríamos que, esto nos daría la integral de dy sobre I, es la logaritmo natural de I, ¿cierto? Evaluado desde ¿dónde? Desde I sub 0 hasta I. Menos t sobre R por C, evaluado desde 0 hasta t. ¿Sí? Ahora, si yo evalúo los límites, esto me quedaría logaritmo natural de I sobre I sub 0, aplicando la propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Y de este lado me quedaría menos t sobre R por C. Pero resulta que R por C, este R por C, es un dato importante en este tipo de circuito. Se llama constante de tiempo, constante de carga del capacitor, ¿sí? Esta es la constante
la constante de carga del capacitor. ¿Sí? Es decir, y eso se simboliza con la letra tau. Y tau es igual a R por C. Es el tiempo de carga, la constante de carga del capacitor. ¿Sí? Se representa con la letra tau. Se representa con la letra tau. Más adelante haremos el análisis dimensional en qué unidades nos queda ese tiempo. Claramente ese tiempo es en segundos, pero luego haremos el análisis dimensional, ¿sí? Para demostrarles que eso es igual a segundos. Entonces, vamos a colocarlo aquí, que sus unidades son segundos. Ahora, continuando con la solución de la ecuación, porque esto es una ecuación diferencial, ¿cierto? Tendríamos que esto nos daría, ¿qué nos daría? Nos daría como expresión si despejamos, aplicamos logaritmo natural de este lado a la igualdad y logaritmo natural de este lado Euler, ¿sí? Para despejar esta expresión que tenemos en el logaritmo natural, tendríamos que esto nos daría I sobre I sub 0 es igual a Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? Sabemos que tau es igual a R por C. Es decir que la corriente I en función del tiempo es igual a una corriente inicial en el circuito por Euler a la menos T sobre tau. Y con eso hallamos nuestra primera ecuación, y es muy importante, ¿sí? Nuestra primera ecuación importante para comprender cómo es el comportamiento de un circuito RC. Miren que hay una función exponencial inversa, aquí lo ven, esta exponencial aquí inversa, que es Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Hasta ahí tenemos la expresión para la corriente en función del tiempo, pero queremos averiguar también cómo es la carga en función del tiempo y cómo es el comportamiento del voltaje en función del tiempo en este tipo de circuitos RC en serie. Entonces, recordando nuevamente, vamos a separar esto, segundo, porque quede todo bien organizado, aquí bien organizadito, lo mejor posible. Nosotros sabemos que nuevamente que la corriente es igual a la variación de la carga con respecto al tiempo. La cantidad de carga se mueve por unidad de tiempo. Ahora, si yo reemplazo este término acá, ¿cierto? Sería que en la ecuación, vamos a llamar esta ecuación 2, ¿sí? Reemplazando esa expresión en la ecuación 2, tendríamos que, vamos a escribir esto con negro, tendríamos que de Q dt es igual a I sub 0 por Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? A la menos T sobre tau. Ahora, la siguiente pregunta, ¿a qué es igual I sub 0? ¿A qué es igual la corriente? ¿A qué es igual esa I sub 0? Es la corriente en el instante cuando se cierra el interruptor y justo la batería comienza a entregar carga al capacitor. En ese instante, ¿cómo es la corriente en el capacitor? Si hacemos este término 0, es decir, que esa corriente en ese instante va a ser igual a I sub 0, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis? Miren lo siguiente. En T igual a 0, el voltaje en el capacitor es 0, ¿cierto? Es 0. Entonces, ese voltaje en el capacitor es igual a 0. Si nosotros vemos, eso quiere decir que en nuestro circuito este voltaje se va a hacer 0. Entonces la batería y el resistor básicamente son los únicos elementos que voy a tener, ¿sí? Porque el capacitor es como si no existiera en ese instante de tiempo, como si no existiera. Es decir, que toda la fe que tenga la batería la va a recibir el resistor, ¿cierto? Entonces, si nosotros aplicamos nuestra ecuación, la primera ecuación, menos la fe más el voltaje del resistor más el voltaje del capacitor, que es igual a 0, y dijimos que este término va a ser 0, ¿sí? Entonces tendríamos que la fe es igual, paso esto de este lado a la igualdad, ¿sí? Sería igual a I por R. O sea, y esta I sería la I sub 0. Es decir, que I sub 0 es igual a la fe sobre la resistencia. En síntesis, la I sub 0 es la corriente en el instante en que el capacitor comienza a cargarse. Y resulta que en ese instante T igual a 0, la corriente en ese capacitor es máxima. Si esa corriente es máxima, indica que la diferencia potencial aquí va a ser 0. Entonces lo importante es este resultado aquí, que ustedes ven, que I sub 0 es igual a la fe sobre la resistencia. Entonces ahora yo sí puedo tomar este término y lo reemplazo aquí, ¿sí? El I sub 0, vengo y lo reemplazo aquí. Entonces tendría que dQ de T es igual a la fe sobre la resistencia reemplazando I sub 0 por Euler a la menos T sobre tau, ¿sí? Separo variables, me quedaría dq es igual a la fe sobre la resistencia por Euler a la menos T sobre tau de T. ¿Sí? Si integramos de ambos lados de la igualdad, integro de este lado e integro de este lado la igualdad, en un tiempo 0 tendría una carga 0, en un tiempo t tendría una carga q. Entonces, reemplazando esos valores e integrando claramente estos términos son constantes, me quedaría de la siguiente forma. Primero, de este lado me quedaría Q. Y de este lado me quedaría Fe sobre la resistencia. Al integrar esto, recuerden que esta integral, como sería E a la menos U, sería la integral de E a la menos U, es E a la menos U sobre la derivada de U, ¿sí? E a la menos U sobre U', básicamente. Entonces, si ustedes aplican esa integral, nos daría como resultado que esto sería menos R por C por Euler a la menos T sobre tau. Evaluado desde dónde a dónde, los límites de la integral, desde 0 hasta T.
desde 0 hasta t. Vamos a trazar una línea aquí para tener todo un poquitín más organizado. Entonces eso quiere decir que esa ecuación nos quedaría que la carga en función del tiempo es igual a, si vemos esta capacitancia con esta resistencia con esta resistencia se cancelan. Esta resistencia con esta resistencia se cancela y esto me quedaría como que la carga en función del tiempo es igual a la FEN por la capacitancia por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? Perdonen la caligrafía. Entonces esa sería mi ecuación. Vamos a reescribirla nuevamente para que se vea clara. Entonces, carga en función del tiempo es igual a la FEN por la capacitancia por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? Esa sería nuestra ecuación para la carga en función del tiempo. ¿Sí? Para la carga en función del tiempo. Este resultado es muy importante. Y ahora, si nosotros tomamos esa ecuación de la carga, ¿sí? Esta es la tercera ecuación que hallamos, ¿cierto? Nuestra tercera ecuación, vamos a borrar esto aquí para que se vea mejor. Vamos por acá, esta sería nuestra tercera ecuación. Entonces, si nosotros recordamos, la diferencia potencial es igual a Q sobre C, ¿cierto? La carga sobre la capacitancia. Es decir, si yo tomo la ecuación anterior de la carga y la divido entre la capacitancia, voy a obtener entonces la función del voltaje en función del tiempo para el capacitor en un circuito RC. Entonces eso, al dividirlo, es decir, tomo Q en función del tiempo entre la capacitancia es igual a la FEN por la capacitancia sobre la capacitancia por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Vamos a corregir esto. Pequeño problema aquí con el lápiz óptico. Sobre tau. ¿Sí? Entonces podríamos ver que esta capacitancia y esta capacitancia se cancela y este término sería igual a el voltaje. Es decir que esto me quedaría como el voltaje en función del tiempo,
es igual a la FEN por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? Y con eso demostramos las tres ecuaciones de un circuito RC. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de qué es lo que nos quiere decir esas ecuaciones. Aquí que vemos, en las ecuaciones que vemos, primero, miren, si nosotros tenemos nuestro circuito RC y vamos a analizar nuestro circuito en un tiempo igual a 0, es decir, justo después de cerrar el interruptor que teníamos aquí, ¿se acuerdan que cerramos el interruptor? ¿Qué pasa justo en ese instante cuando el capacitor comienza a cargarse? Comienza a almacenar carga entre sus placas. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí en ese instante? Vamos a analizar qué nos dice la ecuación. En T igual a 0, ¿qué pasa con la diferencia de potencial? T igual a 0 significa que este término se hace ¿cuánto? 1, ¿cierto? Y 1 menos 1 nos va a dar ¿cuánto? 0, es decir que la diferencia potencial para ese capacitor va a ser ¿cuánto? Voltaje en el capacitor va a ser igual a 0 y la corriente en el capacitor, ¿cuánto va a ser? Vamos a nuestra ecuación de la corriente. Esta es nuestra ecuación de la corriente. En ese instante T0 la corriente va a ser igual, este término se hace ¿cuánto? 1, ¿cierto? Porque no sería Euler a la 0. Este término se hace 1, entonces nos quedaría que la corriente sería igual a I sub 0. Es decir, que la corriente del capacitor sería I sub 0. Ahora, ¿qué me quiere decir que el voltaje del capacitor en ese instante es 0 y que la corriente es 0? Hombre, que el capacitor en ese instante, si la corriente es igual a I sub 0 y la corriente de I sub 0, nosotros ya hallamos que esa I sub 0 era igual a la FEN sobre la resistencia. Es como si ese capacitor se comportara como un cortocircuito. Es decir, cuando ustedes les toque analizar un capacitor en ese instante T igual a 0 más un infinitesimal de tiempo después, ustedes pueden reemplazar solo en ese instante de tiempo el capacitor por un cortocircuito. ¿Sí? Así como lo trabajamos aquí. Ahora, si analizamos nuestro circuito y ahora vamos a analizarlo en un tiempo igual o mayor a 5 tau, entonces ese capacitor, ¿qué le pasa? Vamos a averiguarlo. En ese tiempo mayor a 5 tau, este es un tiempo muy grande, es decir que este es exponencial, tiende a ¿cuánto? Tiende a 0, entonces nos quedaría que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la FEN, es decir que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la FEN. ¿Y qué pasa con la corriente? La corriente, lo mismo, este término tiende a 0, es decir que la corriente va a ser 0. Si la corriente es 0, la corriente en el capacitor va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que analizar? Si la corriente es 0 significa que es como si ese capacitor estuviera abierto, es decir, que ustedes lo que van a hacer es reemplazar el capacitor por un circuito abierto. Donde esté, lo reemplazan por un circuito abierto. ¿Sí? En síntesis, estos son dos estados estacionarios. T0 más, en realidad, un infinitesimal de tiempo después. Lo llaman así, como un T0 más. Que es justo cuando acaban de cerrar el interruptor, el capacitor lo van a reemplazar por un cortocircuito, justo en ese instante, como un cortocircuito. Y cuando ha pasado mucho tiempo, o más de 5 veces la constante
de tiempo del capacitor, ¿sí? Esa constante de tiempo es una constante de tiempo, vamos a escribirlo aquí, constante de tiempo de carga del capacitor. Cuando ha superado esos 5 tau, ese capacitor lo puedo reemplazar por un circuito abierto. En ese instante, como si esto estuviera abierto, no va a permitir el paso de corriente. ¿Por qué? Porque es que él ya almacenó toda la carga y ya no circula ninguna carga. Esos son los dos estados extremos, ¿sí? Bueno, después de analizar esos dos estados estacionarios en t igual a 0 y en t igual mayor a 5 tau, ¿qué pasa si me toca calcular en un tiempo intermedio entre ellos dos? ¿Sí? Recuerden que un tau corresponde al 63%. ¿Qué pasa si tengo que calcular un estado intermedio? Hombre, ese cálculo se realiza utilizando estas ecuaciones, ¿sí? Las que les estoy señalando en este instante. Cada una de estas ecuaciones que permiten calcular la corriente, la carga y el voltaje en cualquier instante en el proceso de carga del capacitor. ¿Ok? La ecuación de carga del capacitor: en t igual a 0, el capacitor comienza a cargarse y comienza a almacenar su carga. Esa carga se va acumulando entre las placas. Aquí en estas placas del capacitor se van acumulando cargas positivas y negativas, ¿sí? Hasta un valor máximo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar de 0 a un 99% de la carga? Se dice que son aproximadamente 5 veces la constante de tiempo. Recuerden que la constante de tiempo, ¿cuánto es? R por C, que es tau, ¿sí? Es decir, eso es lo que sucede con la ecuación de la carga del capacitor. Así es como se va cargando. Miren, eso tiene su relación con el exponencial inverso que vemos aquí. Ahora, en t igual a 0 la corriente es máximo y después comienza a disminuir. Como comienza a disminuir esa corriente, miren, ¿por qué disminuye? Pasa de un I máximo. Recordemos que el capacitor se comporta como un cortocircuito en el instante que ustedes cierran su interruptor y él comienza a cargarse. Entonces ahí la corriente es máxima, pero después él comienza a cargarse y a medida que se va cargando va disminuyendo esta corriente que circula por el circuito, y eso está demostrado a través de esta ecuación. ¿Sí ven? Parte de un valor máximo y va disminuyendo de forma exponencial inversa. ¿Sí? Es lo que ven. Entonces, de esa forma es el comportamiento de la curva de la carga del capacitor. Continuando con la explicación de la carga y descarga del capacitor, ya explicamos lo que sucede en el proceso de carga del capacitor. En la descarga, lo que sucede, el análisis es algo muy parecido. Pero antes de iniciar con la descarga, voy a explicarles por qué razón el tau, ¿cierto? Que dijimos que es la constante de tiempo del capacitor, que es igual a R por C, que corresponde al 63% de la carga, está en unidades de tiempo. Si esta es resistencia y la otra es capacitancia, ¿cierto? Nosotros sabemos que las unidades de la resistencia, ¿cuáles son? Esto es voltaje sobre corriente. La unidad del voltaje, ¿cuál es? Voltio. La unidad de la corriente, ¿cuál es? El amperio. Entonces, esas serían las unidades de la resistencia. Las unidades de la capacitancia. La capacitancia es igual a ¿qué? A Q sobre la diferencia de potencial, ¿cierto? Y las unidades de la carga, ¿cuáles son? Las unidades para la carga son amperios por segundo sobre voltios. ¿Por qué la carga es amperios por segundo? Si ustedes recuerdan, la corriente es igual a dQ dt, ¿sí? Y estas unidades son coulomb por segundo. Y la unidad de la corriente es el amperio. Es decir, que si yo despejo aquí dQ,
mis unidades serían ¿qué? Amperios por segundo, ¿cierto? Para el caso de la carga, ¿sí? Amperios por segundo. Entonces, por esa razón, si yo vengo y reemplazo estas unidades y estas unidades en este tau, voy a obtener como resultado que mi tau es igual a ¿qué? A voltios sobre amperios que multiplica a amperios por segundo sobre volt. Como pueden darse cuenta, voltios y voltios se cancelan, amperios se cancelan, y esto nos quedaría que es igual a unidades en segundos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, la unidad del tau es segundos. Ahora sí, continuando con nuestro análisis de descarga, deberíamos hacer un análisis similar planteando nuestra ecuación diferencial y llegaríamos a esta expresión. ¿Sí? No lo voy a desarrollar, el objetivo de pronto es analizar más bien qué es lo que sucede. Entonces tendríamos una ecuación así parecida para la carga en función del tiempo para el capacitor, la ecuación aquí de descarga del capacitor, aquí parece que falta un signo negativo, que es menos T sobre tau, ¿sí? Miren que las ecuaciones son muy similares, excepto que esta, aquí le falta un término que es 1 menos 0. Ahora vamos a hacer la interpretación de esta ecuación de la descarga del capacitor. El capacitor en la primera etapa él almacena la carga, ¿cierto? Acumulando de este lado de las placas cargas positivas, ¿cierto? Y de este lado negativas. Porque teníamos una batería que provocaba que la corriente circulara en esta dirección, ¿cierto? Si recuerdan, teníamos esta batería que provocaba que la corriente circulara en esta dirección. Miren que cuál era la polaridad que tenía la diferencia potencial en la batería, más o menos por la dirección en la que estaba circulando la corriente, provocando que de este lado se acumularan cargas positivas y de este lado cargas negativas. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando en la descarga básicamente lo que sucede es que se quita la fuente. Como nosotros quitamos la fuente, la energía almacenada en el capacitor ahora es entregada. Él va a actuar como una fuente, y como actúa como una fuente, este terminal positivo va a circular la corriente y va a ir en dirección contraria, ¿cierto? Inicialmente la corriente en el resistor iba en esta dirección, ahora va en dirección contraria. Por lo tanto, nuestro gráfico de corriente, miren, tenemos un gráfico de la corriente versus el tiempo. En un instante cero, la corriente es negativa. En realidad, nos está indicando que con respecto a la dirección de la corriente en el proceso de carga, ahora comienza a circular en dirección contraria, ¿sí? Que fue el análisis que estábamos realizando, que como el capacitor está actuando como fuente, ahora provoca que la corriente en el circuito circule en esta dirección, cuando inicialmente, cuando estaba en la carga, estaba circulando en sentido antihorario, y ahora se está poniendo a circular en sentido horario porque este actúa como fuente. Entonces eso es lo que significa que esta gráfica de comience negativa. Entonces, y el capacitor que comienza con una carga almacenada, una carga X que alcanzó a almacenar, comienza a descargarla. ¿De qué forma? Exponencial inversa. Miren que lo está dando esta ecuación. Entonces, eso es lo que quería mostrarles con el circuito RC. Es un circuito que de pronto han resuelto ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales, pero hacerle un análisis físico de qué es lo que significa cada término en esa ecuación, ¿sí? Espero que les haya aclarado las dudas. Si igual la tienen, no hay problema, se contacte conmigo que con gusto se las aclararé. Entonces, hasta aquí los dejo, jóvenes, y nos vemos en un próximo video. Chao.